Buenos días a todos y a todas. Un viernes más desde la Secretaría Técnica, desde la Fiscalía General del Estado, que os damos la bienvenida a los viernes formativos de la Fiscalía General, siempre con la participación del Centro de Estudios Jurídicos y el Centro Universitario de la Guardia Civil, que viernes tras viernes nos proporciona la plataforma informática. Bueno, también bienvenidos a los jueces que se hayan querido incorporar en el día de hoy a este magnífico webinario. Bueno, la ponencia del día de hoy tenemos la verdad, el privilegio de contar con una grandísima ponente, una compañera como es Olga Muñoz Mota, fiscal europea delegada, y que nos va a hablar de un tema de grandísima actualidad como es la Fiscalía Europea tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2021 de 1 de julio y que adapta al ordenamiento nacional el Reglamento de la Unión Europea 2017/1939 de 12 de octubre de 2017 y por el que se establece, como todos sabemos, una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. Como todos sabemos, la creación de la Fiscalía Europea responde al objetivo compartido de avanzar en la construcción de un espacio de libertad, seguridad y de justicia. Que esta Fiscalía además nace ante la constatación de la necesidad de superar las diferencias de los sistemas jurídicos de los Estados miembros para lograr una lucha eficaz contra el fraude sobre el presupuesto de la Unión Europea y con un enfoque totalmente unificado, integrado y eficiente que garantizará vías de comunicación fluida sin barreras lingüísticas. Como todos sabemos, el 1 de junio de 2021 la Fiscalía Europea comenzó sus actividades organizativas y operativas, fecha en la que ya la Fiscal General del Estado trasladó a la Fiscal General Europea la voluntad de seguir cooperando estrechamente para el buen fin de este proyecto, de cuya creación ha trabajado activamente desde el primer momento, aportando el conocimiento técnico y los grandísimos profesionales y alto nivel de los fiscales españoles. Pues de todo ello versará la ponencia que va a impartir la ponente del día de hoy, como digo, una magnífica profesional y compañera que ingresó en la carrera fiscal en 1998. Su primer destino fue Manresa. Posteriormente ha ejercido en las fiscalías de Mérida, Segovia y Collado Villalba. En el año 2011 se incorporó también a la Fiscalía Provincial de Madrid y desde el año 2015 estuvo destinada en la especialidad de delincuencia económica. Posteriormente ha sido nombrada fiscal europea delegada el 1 de mayo de 2021. Me vas a permitir, Olga, que simplifique de esta manera tu magnífico currículum, pero para no robarte más tiempo con la magnífica ponencia que vas a impartir. Así que muchísimas gracias por tu presencia y por colaborar en la formación de los fiscales y de los jueces. Así que bienvenida y gracias. Adelante. Preciosa la presentación y muchísimas gracias por tus palabras. Y este agradecimiento lo quería hacer más intenso porque para mí vuelvo a casa. No pensaba estar en servicios especiales porque mi vocación en la carrera fiscal ha sido constante y coherente durante toda mi vida profesional, y haberme salido a los servicios especiales y tener la oportunidad de participar en este webinar, pues me hace especialmente feliz. Pero es que además agradezco porque sí que creo que este tema es muy interesante, entonces la oportunidad que nos dais de dirigirnos a la carrera y de dirigirnos también a los jueces, pues no me puede parecer más oportuna, y tengo solo palabras de agradecimiento respecto de esta cuestión. Y además creo que el hecho de que quede grabado y a disposición de los compañeros puede ser también una oportunidad pues para solventar las dudas que estamos teniendo los compañeros y nosotros mismos, porque este órgano es tan novedoso y tiene tantas implicaciones y ramificaciones que muchas de las cuestiones todavía no están lo suficientemente claras y delimitadas, así que entre todos yo creo que puede que avancemos un poco en esa clarificación de los conceptos y de las cuestiones. Había preparado una pequeña presentación para ir un poco acompañando a esta ponencia, pero sí anuncio que va a tener una estructura en la que va a haber una primera parte que quizás sea un poco de repaso de aquello que en su momento ya explicó la fiscal europea, Concha Sabadell, que acerca de la estructura, de la naturaleza de la Fiscalía Europea, una parte mollar o fundamental que va a ser la relativa a la competencia, que es el problema
Olga, disculpa porque tienes el micro silenciado y no sé por qué está silenciado. Ha debido ser que no he tocado, o sea que ha debido ser al silenciar a todos. No sé en qué momento se ha quedado. No. Nada, los 2 últimos minutitos. Cuando yo he empezado a intentar compartir la presentación, por ahí. Estabas Vale. hablando de la importancia del... No hay Así que ningún disculpa que te haya problema interrumpido. porque al quedar colgada la ponencia decía que va a haber la oportunidad de clarificar esas cuestiones relativas a la competencia. En cualquier caso, y aunque lo repita varias veces, en la Fiscalía Europea estamos a disposición de los compañeros, ya sean de la carrera fiscal, ya sea de los jueces, para si tienen cualquier duda o cualquier cuestión relativa a estos problemas de competencia, se pueden poner en contacto personalmente y al final de la ponencia se encontrará el correo electrónico donde pueden llamarnos. De todas formas, son muchos los compañeros que tienen mi teléfono directo, así que también por esa vía se puede acceder. Decía que la estructura era en 3 partes. La primera, una explicación de la naturaleza y de las características de la Fiscalía Europea, que es muy novedosa. La segunda, una cuestión mollar, que es la de la competencia, que es la que nos está dando en este momento mayores problemas, y la tercera, las novedades más importantes que ha tenido la puesta en funcionamiento de la Fiscalía Europea y sobre todo la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2021. Para no alargarme más, empiezo con esa estructura de la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea. Quizá esta sea una característica que es la bandera insignia de la Fiscalía Europea, puesto que el reglamento insiste una y otra vez, los procesos de selección se basaron en esa característica de independencia, en que la Fiscalía no puede recibir ningún tipo de indicación de ninguna autoridad ni la puede buscar, ya sean autoridades nacionales o autoridades de la Unión Europea. Es un órgano totalmente independiente. La segunda característica es que se trata de un órgano único a nivel nacional y europeo. Es decir, yo pertenezco y mis compañeros a una Fiscalía Europea que es la misma a la que pertenecen mis compañeros de Alemania o a la que pertenecen mis compañeros de Italia o cualquiera de los 22 países miembros de esta cooperación reforzada. Y la tercera es que tiene la obligación, tiene la misión de investigar y de llevar a juicio a los presuntos responsables, ya sean autores o cooperadores, de aquellos delitos que perjudiquen o que puedan perjudicar a los intereses de la Unión Europea. Estas serían sus características fundamentales y es un órgano, como digo, de carácter europeo que está formado no por todos los países de la Unión Europea. Si vemos la siguiente diapositiva, está un mapa de Europa en el que constan cuáles son los países que actualmente conforman la Fiscalía Europea. El mecanismo de la cooperación reforzada, como todos conocéis, es un mecanismo en el que aquellos países que quieren avanzar más rápido en ese espacio de seguridad, libertad y justicia, no se van a ver retrasados por otros países que optan legítimamente por una velocidad distinta. Pues bien, en esta cooperación reforzada son 22 los países que se unieron para la creación de esta Fiscalía Europea. Si me preguntáis por las banderas, cada una de ellas que os diga exactamente los países, no sería capaz de decir las banderas de los 22, pero es mucho más fácil ir a aquellos países que no forman parte a día de hoy de la Fiscalía Europea y que son 5. 2 de ellos es muy fácil adivinarlos porque están prácticamente todos los días en la prensa y en las noticias que versan sobre la Unión Europea y no son otros que Hungría y Polonia. Ayer mismo la fiscal europea general hizo una comunicación sobre la obstrucción que se está encontrando la Fiscalía Europea en la colaboración con Polonia para la investigación de aquellos delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea y que tienen connotaciones transfronterizas con Polonia. También esta misma semana ha sido la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de esos repartos de los fondos COVID con Hungría y Polonia o los fondos Next Generation. ¿Cuáles son los otros 3 países que no participan? Pues bien, son Dinamarca, Irlanda y Suecia. Esos son los
5 países que no participan en esta cooperación reforzada. Como es un mecanismo de cooperación reforzada, esta es la situación actual, lo que no significa que en un futuro alguno de estos países o todos estos países puedan adherirse y formar parte de la Fiscalía Europea. Continuando con la estructura es extremadamente novedosa, puesto que tenemos una estructura centralizada y una estructura descentralizada. La estructura centralizada es la que se encuentra en la sede de Luxemburgo. Es una estructura que está compuesta por la fiscal general europea, que en este momento el cargo lo ostenta la fiscal Laura Codruta Kövesi, que es una famosísima fiscal anticorrupción rumana, y luego está el Colegio de los Fiscales Europeos. El Colegio de los Fiscales Europeos son la suma de los fiscales europeos de cada uno de los 22 Estados miembros, reunidos colegiadamente y que van a adoptar decisiones en materia de cuestiones de estrategia y de políticas generales de la Fiscalía. Es decir, el Colegio de Fiscales Europeos nunca va a entrar a cuestiones concretas, operativas de asuntos concretos. La segunda parte de esta estructura centralizada estaría en las salas permanentes y en los fiscales europeos supervisores. Los fiscales europeos supervisores son los fiscales europeos de cada Estado miembro, que van a ser un enlace entre los fiscales europeos delegados y los fiscales y las salas permanentes. Y las salas permanentes hay 15 en la Fiscalía Europea y están compuestas por 3 fiscales europeos. Bueno, pues una de las cuestiones más novedosas y que es más interesante presenciar en primera persona cómo se está desarrollando y cómo está funcionando, es que esos fiscales europeos que en número de 3 conforman cada una de las 15 salas permanentes, monitorizan los asuntos que llevan los fiscales europeos delegados en cada uno de los Estados miembros. Y esa monitorización se realiza sin que en la sala permanente pueda formarla el país miembro, el fiscal europeo del país miembro del asunto. Es decir, si yo decido abocar un caso o decido no empezar a investigar un caso, la supervisión la llevan 3 fiscales europeos que pueden ser aleatoriamente el fiscal rumano, alemán e italiano o cualquiera de los otros fiscales de los 22 países, con la excepción de nuestra fiscal europea, que solo actuará de manera de enlace con una misión de poder engrasar esa comunicación entre la Fiscalía con las salas permanentes y los fiscales europeos delegados. El segundo nivel es el nivel descentralizado, que está en cada uno de los Estados miembros y que lo constituimos los fiscales europeos delegados, que tenemos nuestra sede en el Estado miembro concreto y que vamos a desempeñar nuestras funciones ante los tribunales del Estado miembro en concreto. Esto, la suma de estas dos estructuras, supone un funcionamiento de una complejidad que, vista desde fuera, no sé si se puede ver la dimensión que tiene, puesto que están 22 ordenamientos jurídicos distintos, 22 regulaciones de código penal distintas y existe esa integración en la que esos fiscales de los distintos países van a ver verdaderamente las cuestiones de hecho y soportados por los fiscales europeos y por los servicios legales las cuestiones de derecho. ¿Cuántos somos en el momento actual? Bueno, pues si pasamos a la siguiente diapositiva vemos que los fiscales europeos delegados son un número distinto dependiendo del país. Esto se acordó con una previsión de cuántos asuntos se iba a tener y por acuerdo entre los Estados miembros, los ministerios de justicia de cada uno de los Estados miembros con la Comisión Europea. En este momento somos 103 fiscales europeos delegados a fecha de enero de 2022. Si veis, pues España tiene 7 y en este momento ya están nombrados los 7 fiscales europeos provenientes tanto de la carrera judicial como de la carrera fiscal. En este momento 5 fiscales y 2 jueces. En Italia hay 15 o vemos que en Alemania hay 11. Pues bien, una de las cuestiones fundamentales es que cada país ha organizado esta cuestión de forma distinta. Por ejemplo, en España todos tenemos nuestra sede en Madrid y la competencia va a ser, como diré más adelante, de la Audiencia Nacional. Sin embargo, por ejemplo, Italia ha optado por un sistema de descentralizar
su nivel descentralizado, de tal manera que hay fiscales europeos delegados en 9 sedes distintas y están en Turín, en Roma, en Venecia, en Palermo, por lo tanto hay una dispersión. En cualquier caso, una de las características fundamentales de la totalidad de los 22 países es que se trata de fiscales, como se decía durante la negociación del reglamento de creación de la Fiscalía Europea, con un único sombrero. Ninguno de estos fiscales europeos delegados ejerce funciones en sus fiscalías nacionales de origen, sino que trabajan y dependen exclusivamente de la Fiscalía Europea, sin que exista un doble sombrero como en los trabajos de creación de la Fiscalía Europea había pues ciertas corrientes doctrinales que hablaban de la posibilidad de ese doble sombrero. En la actualidad, de los 22 países, ninguno de ellos ostenta esa calidad de doble fiscal o fiscal de doble sombrero. Pues bien, esta estructura descentralizada, si continuamos con ella, veremos que están a cargo de las investigaciones de todos los procedimientos y que además son supervisados, como decía antes, por las salas permanentes. Pues bien, voy a pasar ya con el tema mollar de esta ponencia, que es el de la competencia, el que más problemas puede darnos, por lo menos en estos primeros momentos, en estos primeros meses, donde se encuentran reguladas las cuestiones relativas a la Fiscalía Europea y las cuestiones relativas a la competencia de la Fiscalía Europea. Bueno, pues en primer lugar, el reglamento del que ya ha hecho mención Isabel es un reglamento que se aprueba el 12 de octubre del año 2017 y que se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, el 31 de octubre del año 2017. En segundo lugar, hay que tener también en cuenta si podemos avanzar, Isabel, la directiva PIF. PIF, lo sabéis todos por sus siglas en francés, es la directiva que no es de aplicación directa como todas las directivas, pero la que le dijo a los Estados miembros qué conductas tenían que regular como mínimo para entender que en sus respectivos códigos penales estaban suficientemente protegidos los intereses financieros de la Unión Europea. Y esa directiva 2017/1371 en nuestro ordenamiento jurídico fue traspuesta por la Ley Orgánica 1/2019 de modificación del Código Penal. En tercer lugar, hay dos normas de la Fiscalía Europea que han sido dictadas por el Colegio de Fiscales que, como decía, se reúne y tiene la competencia en cuestiones estratégicas y cuestiones de política general de la Fiscalía Europea, no en cuestiones operativas, no en cuestiones de procedimientos concretos. Estos son el reglamento interno, las normas internas de procedimiento que se aprobaron por la Fiscalía Europea el 12 de octubre de 2020 y que están también publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea el 21 de enero de 2021 y, en segundo lugar, las guidelines, lo que se llaman las guías las orientaciones generales que el Colegio de la Fiscalía Europea aprobó el 21 de abril del año 2021. Y por último, y que ha sido quizá la novedad más importante en materia de la Fiscalía Europea a nivel nacional, la Ley Orgánica 9/2021 de 1 de julio de aplicación del reglamento y que ha supuesto una verdadera novedad en cuanto a la tramitación procesal de los asuntos que son competencia de la Fiscalía Europea y de la que hablaré en la tercera parte de esta ponencia. Así que vamos a empezar viendo cuál es el marco legal en el que nos tenemos que mover, a ver cuándo un procedimiento puede ser competencia de la Fiscalía Europea. Y para ello lo podemos dividir en diversos escalones. Podemos ver, en primer lugar, en qué fecha se han tenido que cometer los delitos para entender que la Fiscalía Europea puede ser competente. En segundo lugar, en qué territorio se han tenido que cometer el delito o por qué persona. Y por último, qué concretos delitos va a poder conocer de ellos la Fiscalía Europea. Y nótese que lo que he dicho es puede, porque el legislador lo que optó es por un sistema de competencias compartidas. El legislador no ha dicho las autoridades nacionales, fiscalías y juzgados nunca van a ser competentes para conocer de este tipo de delito. Si puedes, por favor, pasar para la parte de atrás, Isabel, perdóname, que quería hacer remarcar, aunque estaba con un... no te preocupes, no te preocupes. Bueno,
Pues, como decía, existen las competencias compartidas y esto da lugar a que la Fiscalía Europea tenga que valorar los supuestos concretos y decidir si asume o no asume esa competencia. La decisión se va a basar en la normativa a la que voy a hacer referencia. Pues bien, en primer lugar hemos dicho la competencia temporal. Aquí empieza uno de los primeros, si se me permite la expresión, líos sobre cuándo han tenido que ser cometidos los delitos para que pueda conocer la Fiscalía Europea. Pues bien, es evidente que antes de antes de existir la Fiscalía Europea, no podía asumir los procedimientos y la Fiscalía Europea la crea el reglamento del que ya ha hecho mención Isabel y que yo también voy a citar una y otra vez ya simplemente como reglamento, el del reglamento de 2017. Pues este reglamento establece en su artículo 120 apartado primero que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Esa publicación, que se produjo el 31 de octubre de 2017, hace que su entrada en vigor sea el 20 de noviembre de 2017. Es decir, el reglamento que creó la Fiscalía Europea entró en vigor el 20 de noviembre de 2017. Antes de esa fecha, la Fiscalía Europea no existía y no tiene habilitación legal para conocer de aquellos delitos que se hayan cometido con anterioridad. Cuestión distinta son los delitos que se sigan cometiendo a partir del 20 de noviembre de 2017. Pero en principio esa es la fecha anterior y que marca una línea en la que no podemos conocer de esos delitos. En el derecho transitorio, cuando son procedimientos que ya están iniciados y de los cuales está conociendo o bien una fiscalía a través de sus diligencias de investigación o bien un juzgado de instrucción, cuando se va a marcar el límite máximo del que vamos a poder conocer, pues eso también lo establece el reglamento en el artículo 27.7 y también la disposición transitoria única de la Ley Orgánica de la Fiscalía Europea, que nos dice que en el momento en el que se ha emitido un escrito de conclusiones provisionales por parte de una de las acusaciones, la Fiscalía Europea ya no puede aceptar, ya no puede abocar, ya no puede tener conocimiento de ese procedimiento. Es decir, 20 de noviembre de 2017 como fecha inicial, escrito de conclusiones provisionales como fecha final. Pero decía que hay un poco de lío porque esto se mezcla con la fecha exacta en la que nosotros iniciamos actuaciones. He querido poner en la siguiente diapositiva el tuit que emitió la Fiscalía Europea en la que se estableció, y así lo decía el artículo 120 apartado segundo del reglamento, la fecha en la que la Comisión, a propuesta de la Fiscal General Europea, iba a determinar el inicio de actuaciones de la Fiscalía Europea. Esa fecha fue el 1 de junio del año 2021. Pues bien, si he dicho que la ley de la Fiscalía Europea en España es de 1 de julio de 2021 y el inicio de actuaciones fue el 1 de junio de 2021, yo creo que a nadie se le escapa que hubo un mes bastante emocionante e interesante en el que ya estábamos en funcionamiento, la Fiscalía Europea estaba como tal constituida, en España estaban designados los fiscales europeos delegados y sin embargo no teníamos habilitación legal que nos permitiese desempeñar nuestras funciones porque la ley no había sido dictada todavía. En cualquier caso, esa ley, como digo, tardó un mes escaso y nos cambió las competencias a los fiscales europeos delegados frente al sistema tradicional que todavía está vigente en España. Continuando con la segunda parte, una vez vista la competencia temporal, nos vamos a la competencia territorial, donde tienen que ser cometidos los delitos para que puedan ser conocidos por la Fiscalía Europea. Pues bien, esto se encuentra regulado en el artículo 23 del reglamento y nos dice que la Fiscalía Europea va a ser competente para conocer de aquellos delitos que se hayan cometido total o parcialmente en alguno de los Estados miembros, también aquellos delitos que hayan sido cometidos por el nacional de un Estado miembro cuando su legislación nacional le permita conocer de dicha procedimiento, y en nuestro ordenamiento jurídico eso se encuentra en el artículo 23, como sabéis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha sido modificado por la ley de la Fiscalía Europea para permitir que cuando la Fiscalía Europea
asume la competencia se equipare a la querella o denuncia que ponía el Ministerio Fiscal. Y en tercer lugar, y un régimen por razón de la persona que comete el delito, va a ser competente de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, aquellas personas que estén sometidas y sujetas al estatuto de los funcionarios o al régimen aplicable a los otros agentes en el momento de la perpetración del delito. Es decir, con carácter general, la Fiscalía Europea conoce de esos delitos. El siguiente paso sería saber a qué país se le asigna. Y esa es la siguiente diapositiva en el que se establece cuál va a ser la norma general y la norma excepcional a la hora de atribuir la competencia para conocer de un delito concreto a una de las delegaciones territoriales a ese nivel descentralizado que decía de la Fiscalía Europea. El artículo 26, apartado cuarto, establece el régimen general de la competencia de la Fiscalía Europea, que va a ser que conocerá del asunto el fiscal europeo delegado del Estado miembro donde esté el centro de la actividad delictiva, o el fiscal europeo delegado del Estado miembro donde, si se ha cometido una pluralidad de delitos, se encuentre la mayor parte de los delitos, hayan cometido la mayor parte de los delitos. Pues como digo, esta regla general tiene una excepción. Y si se me permite, en el momento actual no tenemos jurisprudencia ni de nuestro Tribunal Supremo que va a resolver las cuestiones de competencia planteadas entre la Fiscalía Europea y los distintos juzgados de instrucción, y tampoco tenemos ninguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en virtud del reglamento es el que tiene la competencia para poder interpretar las normas del reglamento de cooperación reforzada. Este va a ser uno de los supuestos, a mi juicio, que puede dar más problemas y una jurisprudencia más rica y más variada, porque las excepciones tienen una trascendencia fundamental. Las excepciones son tres. La primera tiene que estar motivada en una decisión de la sala permanente. Es la sala permanente la que decide que va a eliminarse ese criterio del lugar donde esté el centro de la actividad delictiva o del lugar donde se haya cometido el mayor número de los delitos, para pasar a atribuir la competencia al fiscal europeo delegado del Estado miembro en el que tenga su residencia el investigado, o en segundo lugar, en el que tenga su nacionalidad, el que sea nacional el investigado, o en tercer lugar, el lugar donde se ha producido el mayor daño económico. Es decir, un procedimiento en el que la mayor parte de los delitos se ha cometido en Alemania por un nacional español, la sala permanente puede decidir que va a ser España la que lleve ese procedimiento. El cambio en la competencia, teniendo en cuenta que no hay un procedimiento único y que no hay un código penal único, sino que nosotros actuamos con nuestra ley nacional en nuestros tribunales nacionales, pues a nadie se le puede escapar que no es indiferente al justiciable y al investigado, y que esto dará lugar a una polémica, una controversia, al planteamiento de numerosísimas cuestiones por parte de los defensores de los investigados, y que será interesante ver la valoración que hace el Tribunal de Justicia de esta atribución de la competencia con un régimen general y con excepciones en las que la sala permanente puede elegir este foro de competencia al lugar de residencia, al lugar de nacionalidad o al lugar donde se haya producido el mayor perjuicio económico. Pues bien, a continuación, dicha la competencia temporal y la competencia territorial y personal, nos encontramos con la competencia material. ¿De dónde extraemos cuáles son los delitos concretos de los que va a conocer la Fiscalía Europea? Bueno, pues en primer lugar se encuentra el artículo 22 del reglamento. Ese artículo 22 remite a la directiva PIF, que como he dicho es la que regula cuáles son los mínimos que tiene que establecer en los códigos penales los distintos Estados miembros para que se pueda entender que se está protegiendo en cada uno de los Estados miembros suficientemente los intereses financieros de la Unión Europea. Y en tercer lugar, el artículo 4 de nuestra ley orgánica, donde establece la competencia objetiva o competencia material de la Fiscalía Europea. Pues bien, con respecto a este artículo 4, avanzando en la ponencia, tiene una norma general y
una norma más detallada, una parte segunda más detallada, en la que regula específicamente los delitos. Si pasas, por favor, Isabel, porque del IVA hablaré más adelante al ser un supuesto bastante especial, nos encontramos con que el apartado primero del artículo 4 dice que la Fiscalía Europea va a ser competente para conocer de todos aquellos delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión Europea independientemente de la concreta calificación jurídica. Esto quiere decir que lo que determina la competencia de la Fiscalía Europea es la existencia de un fondo de la Unión Europea, de un interés económico de la Unión Europea, de un gasto o de un ingreso de la Unión Europea, no el concreto tipo delictivo. Y a todos yo creo que se nos viene a la cabeza la famosa sentencia de Del Moral del año 2013, en el que aquel fraude de subvenciones, Antonio Del Moral abrió una brecha que luego se ha extendido y que yo creo que ahora mismo es prácticamente unánime en la Sala Segunda, de considerarlo como una estafa cuando no existía ningún tipo de actividad económica real de la empresa y que todo había sido una maquinación y un engaño puro para obtener indebidamente los fondos. Pues bien, vemos que el primero de los apartados del artículo 4 es el que determina de una forma genérica la competencia, pero enlazándolo siempre a la existencia de un interés económico de la Unión Europea. En el apartado segundo es en el que se establece un listado de delitos, pero que, como vemos, no es un listado cerrado, porque si están afectados los intereses de la Unión Europea, independientemente de la calificación, nos iremos al apartado primero del artículo 4 y podremos asumir nuestra competencia. ¿Cuáles son esos delitos en particular? Pues bien, estos delitos son, en primer lugar, los delitos contra la hacienda pública de la Unión Europea. Es decir, nunca va a poder conocer de la Fiscalía Europea de los impuestos nacionales, por ejemplo, el IRPF, impuesto sobre sociedades, o impuestos especiales como hidrocarburos o como el impuesto del tabaco o el impuesto del alcohol. Esos son impuestos nacionales. Conocerá la Fiscalía Europea cuando sean tributos que son ingresos de la Unión Europea, como por ejemplo la deuda aduanera, los aranceles que se da en los casos de importación, en las tasas antidumping o impuestos antidumping, o en aquellos supuestos en los que hay un ingreso directo de la Unión Europea a través de cualquier otro supuesto que esté regulado en uno de los reglamentos de la Unión Europea. En segundo lugar, y ya con una dimensión más de gasto en vez de ingreso, los supuestos de fraude de subvenciones, ya sea porque aquí ha habido muchísima discusión doctrinal acerca de la calificación concreta vía artículo 306 de los fraudes a los presupuestos generales de la Unión Europea, o del artículo 308, fraude de subvenciones y fraude de ayudas. En tercer lugar, los delitos de blanqueo de capitales, siempre que el delito del que traiga procedencia sea uno de los delitos competencia de la Fiscalía Europea. Los delitos de corrupción, en concreto el cohecho o la malversación, cuando están afectados fondos de la Unión Europea en esas conductas de corrupción. El delito de contrabando, y atención porque nuevamente tenemos que ir a la matización de los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. El contrabando, para que sea competencia de la Unión Europea, necesariamente tiene que afectar a una deuda aduanera. Es decir, al no existir fronteras interiores en las que las mercancías dentro de la Unión Europea circulan libremente, no existe una deuda aduanera y por lo tanto no es competencia de la Fiscalía Europea. Será cuando el contrabando se produzca con la entrada desde fuera de la Unión Europea a España, cuando podamos hablar de una afectación de los intereses financieros de la Unión Europea y por tanto de un delito competencia de la Fiscalía Europea. Y por último, los delitos de organización criminal, cuando afecten, sean organizaciones que están dedicadas a la comisión de este tipo de delitos, o los delitos indisociablemente vinculados a los delitos de la Fiscalía Europea. Pero atención que con los delitos indisociablemente vinculados, el artículo 25 del reglamento ha hecho unas matizaciones de las que hablaré con posterioridad. Decía, y le decía a Isabel, que iba a hablar en concreto del IVA, porque el IVA sí que es un tributo unificado y
que constituye uno de los ingresos fundamentales en los que se sostiene el gasto de la Unión Europea. Pues bien, el propio artículo 22 del reglamento, no la legislación nacional, sino el reglamento de la Unión Europea ha establecido cuáles serán los supuestos en los que la Fiscalía Europea va a asumir su competencia y requiere los dos requisitos acumulativamente, no uno u otro, necesitan que sean los dos. El primero es que el delito afecte a dos Estados miembros, el segundo es que el daño sea de al menos 10 millones de euros. Con respecto a estas dos cláusulas, no existe todavía una interpretación jurisprudencial de cómo deben ser entendidas y todavía no hemos llegado a los tribunales para que nos lo puedan aclarar y fijar y asentar. Nosotros consideramos que conectado con al menos dos Estados miembros, pues es un supuesto objeto de discusión en el que se podría pensar que se debe cometer al menos algún hecho delictivo en al menos dos Estados miembros, o hay otra interpretación, que es a la que yo me he sumado, pero como ya digo, esto es a título personal, la que yo defiendo, que es que en el momento en el que el delincuente está abusando del sistema de tributación y de exención de las operaciones intracomunitarias para obtener indebidamente un ingreso a costa de las arcas de la Unión Europea, entendemos que están implicados dos países y por lo tanto sería competencia de la Fiscalía Europea. Veremos en un futuro cómo se interpreta este artículo 22. Lo que sí que está claro es que cuando habla de un daño total de al menos 10 millones de euros no se refiere a un único delito, un único ejercicio y un único obligado tributario. Todos sabéis que en el artículo 305 del Código Penal, cuando habla del fraude fiscal y tiene la cuota defraudada de 120.000 euros, esa cuota defraudada de 120.000 euros no es la suma de todos los tributos y los obligados tributarios y los distintos ejercicios, sino que es necesario que se consiga con un único tributo, un único ejercicio y un único obligado tributario. No así en el caso del IVA para asumir la competencia por la Fiscalía Europea, que en el caso de que estemos ante una trama y todos tenemos en mente el carrusel del IVA, vamos a ver cómo la suma de todos ellos será la que va a darnos los 10 millones de euros. Veo que el tiempo se me está agotando ya, con lo cual voy a ir un poco más rápido, pero dejando un tiempo porque cualquier duda que queráis y, por supuesto, volviendo a reiterar que estamos a vuestra disposición en la Fiscalía Europea. Decía el artículo 25 del reglamento, no la norma nacional, el propio reglamento de la Unión Europea ha establecido dos supuestos en los que no quiere que la Fiscalía Europea asuma su competencia. En primer lugar, nos dice que si el daño causado es inferior a los 10.000 euros, la Fiscalía Europea no asumirá la competencia salvo que el asunto tenga repercusiones a escala de la Unión Europea y salvo que sea cometido por funcionarios u otros agentes de la Unión Europea. Y el problema se plantea, y esto nos ha dado lugar a que no nos podamos quedar algunos casos con verdadero dolor, porque yo creo que la Fiscalía Europea podría haber aportado el plus de esa investigación transfronteriza más sencilla al ser un órgano único en toda la Unión Europea. Pues bien, este artículo 25.2 nos dice qué ocurre cuando se trata de delitos en los que sean delitos competencia de la Fiscalía Nacional o de los tribunales nacionales y competencia de la Fiscalía Europea y estén indisociablemente unidos. En ese caso, si la sanción prevista para el delito de la Fiscalía Europea no es superior, es decir, es igual o es inferior a la sanción prevista para el delito nacional, será competencia de las autoridades nacionales su persecución. No nos lo podremos quedar. Y en segundo lugar, si existe algún motivo para creer que el daño causado a los intereses nacionales no es mayor, no es inferior al daño causado a los intereses de la Unión Europea, es igual, tampoco podremos conocer. Tenemos supuestos de deuda aduanera por contrabando y impuesto de IVA que no llega a los 10 millones de euros ni están afectados dos Estados miembros. IVA nacional puro y duro. En ese caso, aunque la deuda aduanera puede ser nuestra, el juego del artículo 25.2 nos impide quedarnos con esos procedimientos. Pues bien, estas son las cuestiones fundamentales de competencia. Voy ahora a hablar de las cuestiones fundamentales que han supuesto un cambio, un revulsivo en la tramitación de los procedimientos de los que son competencia de la Fiscalía Europea.
Isabel, si te parece, pasamos casi a la última diapositiva, la de principales novedades, para no extenderme en el tiempo y permitir a los compañeros que si tienen cualquier tipo de pregunta, pues la puedan realizar. ¿Cuáles son las principales novedades? Pues la primera es que el reglamento de la Unión Europea, al crear la Fiscalía Europea, dijo que los fiscales europeos delegados serían los competentes para investigar, llevar a juicio los delitos que fuesen competencia de la Fiscalía Europea. Es decir, la investigación va a estar a cargo de los fiscales europeos delegados. Aquí, en mi caso, y en el caso yo creo que también de mis compañeros, se junta un doble interés por el éxito de la institución de la Fiscalía Europea. Y es que después de varios proyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en los que se atribuía la instrucción a los fiscales y que ha existido, por lo menos en ciertos sectores amplios, un consenso con que el sistema establecido en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal podía estar desgastado y que sería deseable avanzar hacia una instrucción a cargo del fiscal. Superada ya la fase de asentamiento completo y de éxito seguro de la instrucción por parte del fiscal de menores, que nadie cuestiona ni se dice que se vaya a cambiar porque es un modelo que ha triunfado, venimos, la Fiscalía Europea, a demostrar que el sistema puede ser bueno, que es un sistema en el que se le atribuyan unas garantías muy importantes al investigado y en el que el principio acusatorio se va a plasmar en toda su dimensión. Los fiscales investigamos y existe un tercero totalmente imparcial que no ha tenido nada que ver en la instrucción, que no tiene acceso al expediente completo, en el que se van a desarrollar muchas fases de esta instrucción para solicitarle ciertas resoluciones. Esta figura novedosa es el juez de garantías. Pues bien, la instrucción y la investigación es a cargo del fiscal europeo delegado y la competencia para instruir para juzgar estos FEUs, que los llamamos nosotros, que es el nombre que se le ha dado en Minerva a la Fiscalía, a los procedimientos de la Fiscalía Europea, para juzgar estos FEUs va a estar la Audiencia Nacional. Os decía antes que era tremendas las connotaciones que tenía la asunción de la competencia por parte de la Fiscalía Europea. Y esta es una. Este señor que haya cometido un delito contra los intereses de la Unión Europea, por ejemplo, con un fraude de subvenciones y que iba a ser juzgado en la audiencia provincial o en el juzgado de lo penal de Orense, se encuentra con que de repente atraemos la competencia y tiene que declarar personalmente, porque no se permite en la ley la declaración por videoconferencia del investigado, en Madrid, en la sede de la Fiscalía Europea, y va a ser juzgado por la Sala de lo Penal o por el juzgado de lo penal de la Audiencia Nacional. Es una novedad muy importante. Tenemos además la exclusión de la acusación popular. Hay una rendija que va a ser interesante ver la interpretación de los tribunales, porque va a permitirse la personación de aquellas asociaciones que tengan en su objeto la lucha contra el tipo de conductas o la defensa de los intereses de los delitos que conozca la Fiscalía Europea. Bueno, pues veremos cómo se acepta esto de esas asociaciones, si tienen que estar constituidas antes, se me ocurre a mí, porque eso de poder constituir una asociación de repente sería como saltarse esa opción que ha optado el legislador de no tener la acusación popular. Otra de las novedades importantísimas de la ley es que a nosotros no se nos va a aplicar los plazos del artículo 324. Nosotros vamos a intentar por todos los medios que la instrucción por parte de los fiscales europeos delegados sea lo más rápida posible, porque creo que todos estamos convencidos de que una justicia lenta no es justicia y somos los primeros interesados, pero las consecuencias de la aplicación del 324 en ciertas conductas delictivas, pues también la conocemos todos, y creo que esa espada de Damocles a nosotros nos la han quitado y nos viene bien. La verdad es que lo agradecemos. Y además,
Una de las novedades que ya la he adelantado es que cada vez que nosotros incoamos un procedimiento se remite esa comunicación a la Audiencia Nacional que procede con sus normas de reparto a nombrar un juez de garantías. Ese juez de garantías va a tener las funciones que establece el artículo 8 de la ley y que son acordar aquellas medidas cautelares de carácter personal o aquellas medidas de investigación limitativas de derechos fundamentales. Va a tener la competencia para cuando nosotros declaramos el secreto de una causa, ratificar esa declaración y acordar las prórrogas de ese secreto. Va a tener además un protagonismo en un incidente nuevo, que es como el de la prueba preconstituida, pero que se llama incidente de aseguramiento de prueba y que vamos a ir al juez de garantías a hacerlo delante de él y que él intervenga salvaguardando los derechos. Va además a tener funciones en materia de protección de testigos protegidos y una de sus funciones fundamentales es que va a ser el que resuelva las impugnaciones contra los decretos que dicte el fiscal europeo delegado. Muy excepcionalmente, solo en aquellos casos previstos en la ley, las resoluciones que dicta el juez de garantía serán susceptibles de apelación en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Pues bien, con esto finalizo, puesto que me parece que son ahora mismo -10 y está prevista la finalización dentro de 10 minutos. Hoy es viernes y, sobre todo, habiendo sido invitada a mi casa, a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Nacional, lo que no me gustaría es ser pesada. Así que muchísimas gracias a todos y estoy a vuestra disposición ahora. Y, por supuesto, también a partir de ahora, si ponéis las gracias, es info@fiscaliaeuropea.es. info@fiscaliaeuropea.es. Muchísimas gracias. Bueno, pues Olga, muchísimas gracias de verdad a ti. Para nada ha sido pesada. La verdad que ha sido una ponencia magnífica, muy didáctica, que la verdad que nos has ilustrado de todas las cuestiones más importantes, algunas pendientes, lógicamente, de resolver por parte de los tribunales, pero la verdad que has estado magnífica y sobre todo con la motivación y la energía que te caracteriza, que se nota que te encanta, que lo vives. Así que nosotros sí que desde la Secretaría Técnica estamos a vuestra disposición para cualquier actividad formativa. Ya se lo he transmitido a la fiscal, bueno, se lo hemos transmitido desde aquí, de la Secretaría Técnica, a la fiscal europea, a Concepción Sabadell, que estamos a vuestra disposición para cualquier actividad formativa que queráis organizar. Pues así que bienvenidos siempre. Voy a dar paso, con tu permiso, a los compañeros por si quieren plantear alguna duda. Creo que alguien ha planteado antes en el chat. Sí, la estoy leyendo, Sí. sí, pero léela tú, por favor. Sí, o si, bueno, si quiere conectar el audio, porque lo que me gusta de esta plataforma precisamente es la posibilidad de que se puedan conectar los compañeros. No sé si Jorge Moradell quiere conectarse. Bueno, pues sí. Muchísimas gracias, Jorge. Buenos días y gracias. Buenos días. Lamento que yo soy un ignorante absoluto en estas cuestiones de Fiscalía Europea, un humilde fiscal provincial de Teruel, ¿no? Pero que me llama la atención, claro, a lo mejor es demasiado pronto para hablar encima de perspectivas de futuro sobre ampliación de competencias, pero que me llama la atención preguntar, pues, yo qué sé, si está previsto que en un futuro la Fiscalía Europea es como un primer paso para ir asumiendo más cuestiones que tengan trascendencia internacional. Se me ha ocurrido la de preguntar por medio ambiente porque estoy un poco relacionado con ello, ¿no? Pero vamos, es casi una opinión. Y no sé si al hilo de la Fiscalía Europea también, pues hay a lo mejor la posibilidad de crear algún tipo de unidad de apoyo a esa Fiscalía Europea en materias periciales, policiales o algo parecido. Esa era la pregunta. Muchas gracias. Pues Jorge, muchísimas gracias y no puede ser más pertinente tus preguntas, las dos. Y además esto de fiscal de provincias, yo creo que el destino de Teruel es un destino muy deseable y un destino desde luego apetecible. Así que todos hemos sido ignorantes de la Fiscalía Europea y te aseguro que yo misma no creía que iba a entrar en funcionamiento, porque la Fiscalía Europea se lleva hablando de ella desde 1995 y las fases que ha seguido en muchas materias la Unión Europea a la hora de avanzar en la integración han sido muy desiguales, a veces con acelerones, a veces con retrocesos, pero uno de los supuestos más lentos ha sido la cesión por parte de los Estados de la soberanía en materia de política criminal, porque a nadie se le escapa que el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal son instrumentos muy poderosos de los Estados miembros, y esta cesión en la que se le entrega a un órgano independiente pues ha supuesto un avance que muchos dudábamos que verdaderamente
verdaderamente se fuese a constituir y que fuese a entrar en funcionamiento. En un primer momento se ha fijado los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, pero sí te digo que todas las conversaciones van encaminadas a plantear la posibilidad de la ampliación, y una de las materias en las que hay como consenso de abordar de las primeras es la materia del medio ambiente. Se me ocurre también, por ejemplo, la materia de trata de seres humanos. ¿Por qué digo trata de seres humanos también? O medio ambiente y bueno, pues hablan también a veces de drogas. Porque la Fiscalía Europea, una de las cosas que puede aportar es que la cooperación internacional deja de ser a través de los medios habituales de cooperación, ya fuese a través de los convenios firmados bilateralmente, ya fuese a través de la cooperación europea con los instrumentos de orden europea de investigación o demás. Nosotros, al ser un único órgano, la cooperación no es tal, sino que lo que se acuerda en un Estado miembro va a procurar su ejecución a través del auxilio los otros Estados miembros a través de sus correspondientes delegaciones. Ponerte un ejemplo, si Italia investiga una red internacional, y esto es un caso real, ha emitido correos a través de nuestra aplicación interna a bastantes países, 7 u 8, en las que nos pide que hagamos acopio de pruebas, y nosotros lo estamos haciendo como un procedimiento propio, y en cuestión de semanas, a veces incluso de pocos días, conseguimos la información que se nos requiere. En todos los delitos en los que la prueba transfronteriza sea habitual, y por ejemplo lo es en la trata de seres humanos, la Fiscalía Europea tendría mucho que aportar. ¿Existe un plazo razonable para pensar cuándo sería esto? No, porque si en 1995 empezó a hablarse y no ha sido hasta 2021 cuando se ha constituido, pues yo no sé si yo veré la ampliación, pero que es algo que está encima de la mesa y que los países se plantean, lo es. Y lo segundo es fundamental y son las unidades de apoyo. La ley no las excluye. Es más, la ley, me parece que es el artículo 46, establece, dice que la Fiscalía se apoyará preferentemente en los profesionales de las otras disciplinas que tenga a su disposición. Se ha buscado un poco tener un modelo como el de la Fiscalía de Anticorrupción, un modelo en el que existan unidades de apoyo. Lo cierto es que a día de hoy no las tenemos y que es, junto con otras reivindicaciones, como por ejemplo tener un letrado de la Administración de Justicia o algunas precisiones técnicas de la ley, reivindicaciones que nosotros hacemos porque consideramos necesarias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge. Y no sé si hay alguien que quiere, pues eso, formular, aprovechando que tenemos aquí a Olga, pues plantear alguna cuestión, alguna duda. Si no, sí me gustaría, Olga, que nos dijeras cuáles son los problemas que más plantean los compañeros, los fiscales, que digáis, hay que ver que siempre me plantean esta cuestión, porque es importante también, porque llegado el caso, oye, pues yo también puede surgirme este problema, ¿nos puedes ilustrar acerca de cuáles son las cuestiones? Sí. Pues fíjate, a la hora de planificar esta ponencia pensé que la utilidad estaba en intentar solucionar esas dudas que suelen venir sobre la competencia. Yo creo que sí que hay un interés por parte de muchos compañeros en saber la estructura o saber las novedades de la ley, pero lo cierto es que cuando te encuentras un procedimiento de los de competencia de la Fiscalía Europea, no es tan sencillo saber si es competencia nuestra o no. De hecho, nosotros, aunque se va a sacar el informe anual de la Fiscalía Europea en las próximas semanas, lo presentará la Fiscal General Europea en las instituciones europeas, el Parlamento y la Comisión, sí que podemos decir que a lo largo de estos 6 primeros meses de vida hemos incoado muchos procedimientos, muchísimos, y que esos procedimientos no ha sido sencillo ver si era nuestra competencia o no lo era. ¿Por qué? Porque juega todos esos marcos de los que he hablado, pero el fundamental, el temporal. Nosotros pensamos, lo primero, que el reglamento no estableció ninguna habilitación para que nosotros conociésemos antes de nuestra creación y que las consecuencias son tales, de tal magnitud,
tanto por la competencia territorial como por la vía de los recursos. No todos los decretos del fiscal europeo delegado son susceptibles de impugnación. Nosotros tenemos la competencia en materia de medidas cautelares reales. Va a haber un órgano de enjuiciamiento que va a ser la Audiencia Nacional. Creemos que sin esa habilitación legal expresa, coger cualquier asunto de antes del 20 de noviembre de 2017 nos puede dar lugar a una declaración nulidad posterior que suponga un perjuicio en el procedimiento. También las normas internas de procedimiento que ha dictado el Colegio de los Fiscales Europeos y que están a disposición de los compañeros tanto por su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea como por su publicación en la página web de la Fiscalía Europea, nos dicen que hay que tener siempre en mente que la Fiscalía Europea tiene que aportar a la hora de coger un procedimiento. Pensemos en aquellos procedimientos que llevan en tramitación mucho tiempo en los juzgados, donde se han tomado decisiones relativas tanto a escuchas telefónicas, entradas y registros, medidas cautelares. El asumirlo por parte de la Fiscalía Europea puede suponer un retroceso del procedimiento, lo cual no tendría mayor sentido. En cualquier caso, a mí me gustaría invitar y transmitir a todos los compañeros que estamos verdaderamente a su disposición y que en el momento en el que exista alguna duda, yo creo que muchos de los compañeros han hablado conmigo, porque personalmente he hablado con muchos y me consta que compañeros míos también, que estamos todos trabajando en beneficio de que se llegue a un buen puerto con estos procedimientos. Ahora tenemos la competencia de estos, pues estamos encargados de estos, pero que nuestro interés es el buen funcionamiento y que estamos, por supuesto, trabajando juntos para solventar las dudas que podamos tener. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias, Olga, muchísimas gracias. Aquí te están felicitando y bueno, yo no sé si alguien más quiere formular alguna cuestión. Si no, yo creo que vamos a concluir. Os vuelvo a reiterar lo mismo, Olga. Estamos a vuestra entera disposición porque efectivamente, tal y como dices, hay que darle visibilidad a la Fiscalía Europea, entre todos trabajar activamente y cooperar activamente para que así sea. Y nosotros desde aquí, desde la Secretaría Técnica, y el fiscal jefe de la Secretaría Técnica así me lo ha transmitido, pues estamos a vuestra entera disposición para cualquier actividad formativa que queráis organizar. Así que concluyo agradeciéndote de verdad tu presencia en el día de hoy, lo didáctica que has sido, lo que nos has aportado y bueno, y gracias a todos los asistentes por estar ahí. Así que muchísimas gracias y buenos días a todos. Gracias. Gracias, Olga. Gracias a vosotros y ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos. El placer ha sido nuestro. Gracias. Hasta luego.